Entonces, tenemos muchas mediciones en la avicultura y sobre todo en incubación, ¿sí? Todo lo que son los parámetros zootécnicos que miden la incubación, pero hay algo que generalmente se trabaja como algo que es subjetivo, que es la calidad del pollito. Nosotros el año pasado en este mismo recinto estuvimos hablando bastante sobre perinatalidad y hay un montón de elementos y causas y fisiopatología, fisiología, respuestas, etcétera, etcétera, respecto a lo que es incubación. Pero hoy voy a hacer énfasis en lo que es la calidad de pollitos recién nacidos, lo que es medible y poder convertirlo en un número, lo que es la calidad de un pollito. Entonces, primero les voy a mostrar este cuadro en donde se presentan distintos parámetros de evaluación de un pollito y donde vamos a tener el número de pollitos de muestra para trabajar con un 95% de confianza, con un nivel de 95% de confianza. Entonces, para uno medir y hacer una calidad visual, y esto tiene que ver mucho con el coeficiente de variación que tiene la observación que uno está haciendo. Generalmente, para ello hay que utilizar una muestra de 100 pollitos. Para hacer el peso de pollitos, se necesitan 70 pollitos para este nivel de 95% de confianza para tener un desvío respecto entre la media y lo que es la media poblacional de 0,5 gramos. El peso del cuerpo del pollito sin el saco vitelino, porque a veces uno tiene un pollo muy pesado y dice qué lindo pollo pesado, y ese pollo pesado tiene un 17, un 18% de yema sin absorber. Por lo tanto, no es un pollo viable. Entonces hay una de las técnicas que dice, hagan mediciones de pollitos sin el saco vitelino. Para esto hay que sacrificarlos y para esto significa sacrificar una cantidad de 50 pollitos para tener un error de 0,5 gramos. También en algunas cabañas trabajan con lo que es la relación del peso del pollito con relación al peso del huevo. Para ello se deben tomar 60 pollitos con un error del 1%. Y después hay otra técnica que se denomina Tona Score, que trabaja con pollitos vivos, que es una evaluación que es sumamente profunda, muy bien llevada, que es muy difícil de aplicar diariamente en las plantas. No es que sea, es muy buena, pero lo que tiene es que es muy difícil de aplicarla. Porque, por ejemplo, cuando evalúa ombligos, que después vamos a ver, utiliza varios porcentajes de calidad de ombligos, y entonces es más complicado para llevarla a cabo. Se utilizan 44 pollitos para tener un error de 0,5%. Este Tona Score habla respecto del 100% de la calidad de un pollito, es porcentual. Luego viene el largo del pollito, que es una técnica que yo utilizo muy frecuentemente. Esta técnica sustituye matar pollitos para poder ver el peso del pollito sin el saco de yema. El largo del pollito tiene que ver con la absorción de la yema. No hace falta sacrificar ningún pollito. El tamaño de la muestra es chico, es bajo, es de 25, para un error de 1 milímetro. Después también algunos se toman, y yo a veces lo tomo, la temperatura de la cloaca, cuyo N o tamaño de la muestra tiene que ser 50 pollitos. Y después hoy vamos a ver el largo del pollito y el pajar score, que como les decía, es un score binario, es muy sencillo de aplicar. Es muy sencillo de explicárselo a la gente y yo lo utilizo en todas mis visitas rutinarias que hago por toda Latinoamérica. Pues bien, les comenté el largo del pollito. Acá habría que hablar un día entero del largo del pollito, pero por supuesto lo vamos a hacer muy sencillo porque quiero explicar el pajar score, ¿sí? El largo del pollito, como les decía, tiene un error de 1 milímetro, con un nivel de confianza del 95% cuando uno toma una medida de 25 animales. Se mide el largo del pollito dejando la uña del dedo medio fuera de una regla de plástico y se estira el pollito, la punta del pico, para medir el largo del pollito, ¿sí? Se hace un cálculo del promedio, se calcula el desvío. Generalmente se tiene un 3% de coeficiente de variación en lo que es el largo del pollito, por eso es tan baja la muestra. Estos son los resultados que uno tiene que esperar, después les voy a mostrar qué son los resultados que yo veo. En los lotes jóvenes generalmente el largo debe estar entre 18.5 y 19.5. No he encontrado diferencias entre líneas, sí he encontrado diferencias entre distintos tipos de incubación, sea etapa única o etapa múltiple.
El largo de los pollitos de los animales adultos está entre 19 y 20 centímetros y en lotes de mayor edad, sobre todo de 55 semanas en adelante, 19.5 a 20,5. Como dato de color, las líneas de alta postura están en 17 centímetros aproximadamente. Pues bien, ahora sí vamos a ver con un poquito más de claridad la foto. Acá podemos ver entonces dos situaciones distintas en las cuales van a ver que el largo del pollito tiene que ver con el tamaño de la yema. Ustedes observen, esta yema es mucho más del 10% del peso del pollito que esta otra yema. Pese a que los dos pollitos, si los pesamos, pesan exactamente lo mismo, tienen el mismo peso, pero este va a ser más viable, va a ser más largo porque absorbió la yema. De la yema el pollito toma, en su última etapa de incubación, toma calcio, fósforo y vitamina D. En el caso de que se interrumpa la absorción de la yema, esa vitamina D y ese calcio no van a permitir que el hueso largo crezca en el sentido longitudinal. Es una etapa donde tengo fotos muy lindas, pero hoy no da la charla, donde se va osificando el hueso. Eso se mide por una técnica de radiografía con coloración intravital, y uno puede ver cómo va creciendo el hueso a lo largo, y entonces un pollito que absorbió bien la yema va a tener el largo correcto que habíamos mostrado recién de estándares. Un pollito que absorbió mal la yema va a ser un pollito pesado. Uno va a decir, ¿por qué te quejas del pollito que yo te mando si yo te mando un pollito de 44 gramos? Pero por ahí el pollito dejó de absorber la yema, y la yema se deja absorber porque cuando en los 18 días de incubación sobrepasa la temperatura de 38,6 grados centígrados, la temperatura evocada de ese embrión, tomada con un termoscan, después lo vamos a ver cuando veamos pododermatitis en la otra charla, porque también tiene que ver con eso, se liberan una cascada de hormonas. Entre esas cascadas de hormonas están las hormonas tiroideas, está la vasotoxina y están las hormonas adrenales. Esas hormonas hacen que se cierren los vasos sanguíneos porque es un mensaje para el nacimiento, la elevación de las hormonas. Esas hormonas hacen que se cierren los vasos sanguíneos y se deje de absorber la yema. Al dejarse de absorber la yema, el pollito no tiene calcio, no tiene fósforo, no tiene vitamina D, es más cortito. ¿Sí? El Packard Score. Este es el Packard Score que describió Marlene Berhan en el año 2002. Deriva de un método que se utiliza en la neonatología humana, que se denomina Apgar Score. Es un método objetivo, es un método binario. El pollito que es bueno vale 0, el pollito que tiene algún defecto vale 1, y nada más que eso, ¿sí? Después, el valor óptimo es 10, entonces lo que se hace es restar 10 a 0 si el pollito es bueno y queda como 10, se le resta 10 a 1 si el pollito no fue correcto y queda 9, ¿sí? Hasta ahora vamos de acuerdo. Por cada defecto vamos a descontar un punto nada más. Pues bien, ¿qué elementos tiene en cuenta el Packard Score? Recordando que son 30 pollitos el tamaño de la muestra, para que mi nivel de confianza sea del 95%, y se evalúa como 10 el valor normal del pollito. Está normal, vale 10. Cualquier defecto se le descuenta 1. Vitalidad. La vitalidad, ahora vamos a ver fotos como es la medición de la vitalidad. Se coloca el pollito sobre la palma de la mano, en decúbito dorsal, y se tiene que reincorporar a su posición normal en 2 segundos. Si ese pollito se reincorporó en 2 segundos, cuando yo voy a poner en la planilla, ¿qué voy a poner? ¿0 o 1? 0. ¿Sí? Si tarda más de 2 segundos y se queda dormido arriba de la mano, ¿cuánto le pongo? 1. Si se queda 10 minutos, ¿cuánto le pongo? 0. Si se queda 1 hora, le pongo 1. Si se queda 1 hora, le pongo 1. Siempre es 1. ¿De acuerdo? Es binario. O es 0 o es 1.